cuentos macabros. El viento ululaba con una fuerza aterradora, arrastrando hojas secas por el suelo del bosque, mientras una luna llena, pálida y enfermiza, iluminaba el camino de tierra. Clara corría con todas sus fuerzas. Sus pulmones quemaban como brasas y su corazón martillaba contra su pecho. Las ramas le arañaban el rostro y los brazos, pero no podía detenerse. No ahora. No después de lo que había visto. A su alrededor, el bosque parecía cobrar vida propia. Cada crujido de las hojas secas, cada movimiento en la penumbra, hacía que su pánico creciera. El olor a tierra húmeda, mezclado con algo más metálico y desagradable, invadía el aire. Sentía que algo la seguía, algo que no se movía como un animal normal, algo que respiraba demasiado cerca. Giró la cabeza hacia atrás mientras corría, pero la oscuridad parecía devorar todo a su paso. Tropezó y cayó de bruces al suelo, rasgándose las manos al intentar amortiguar la caída. Se mordió el labio para no gritar y alzó la mirada. Justo frente a ella, entre los árboles, dos ojos rojos brillaban como brasas encendidas. Eran inhumanos, fríos y hambrientos. Clara ahogó un grito, levantándose con torpeza. Atrás quedó la fogata, el campamento y sus amigos. Todo comenzó como una escapada inocente al bosque, pero ahora estaba sola, sin señales de vida humana cerca, y esas cosas los habían encontrado. Esos ojos, esas malditas cosas no eran humanas. Y lo peor de todo, sabían jugar con el miedo. Horas antes, Clara, su novio David y sus dos mejores amigos, Laura y Sergio, habían llegado al bosque para disfrutar de un fin de semana de desconexión. Había risas, cervezas y una guitarra desafinada alrededor de la fogata, mientras compartían historias de terror, sin imaginar que estaban a punto de protagonizar la suya. La atmósfera había cambiado al caer la noche, cuando un grito desgarrador resonó desde las profundidades del bosque. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura abrazándose a sí misma. «Seguramente un animal. Tranquila, no pasa nada», respondió David, intentando sonar seguro, aunque su tono denotaba lo contrario. Sin embargo, el grito volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era un sonido desgarrador, como si un alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Sergio, el más valiente del grupo, tomó una linterna y propuso investigar, pero Clara insistió en que era mejor quedarse juntos. Nadie sabía exactamente qué había ahí fuera. De repente, los árboles se agitaron como si una ráfaga de viento los atravesara, aunque el aire estaba inmóvil. Un olor a sangre y descomposición llenó el aire, tan fuerte que Clara tuvo que cubrirse la nariz. Fue entonces cuando vieron la primera figura, de pie entre los árboles. Una silueta alta y esbelta, con un movimiento extraño y errático, como si estuviera fuera de sincronía con el mundo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamó Sergio con una valentía que parecía más desesperación. La figura se movió un paso adelante, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos rojos brillaban como carbones ardientes, y su boca, cuando sonrió, dejó ver unos colmillos largos y afilados que goteaban sangre. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que la criatura se lanzara hacia ellos con una velocidad inhumana. El caos estalló. Sergio fue el primero en caer. La criatura lo arrojó al suelo con una fuerza brutal y hundió sus colmillos en su cuello, mientras los demás gritaban. Clara tiró de David y Laura, corriendo hacia la espesura del bosque, pero otra figura surgió de entre las sombras, obligándolos a separarse. Clara no tuvo más opción que correr sola, escuchando los gritos de sus amigos desvanecerse en la distancia, ahora, perdida y aterrada.
Clara sentía que sus piernas estaban a punto de fallar. Tropezó nuevamente, pero esta vez no tuvo fuerzas para levantarse. Se arrastró hacia el tronco de un árbol, abrazándose a sí misma mientras lágrimas de desesperación caían por sus mejillas. El silencio se hizo absoluto. Ni siquiera los grillos cantaban. Y entonces lo oyó. Un susurro. Era suave, casi cariñoso, pero había algo horrible en él. Provenía de todas partes y de ninguna. No puedes huir, pequeña, este bosque es nuestro. Clara alzó la mirada y vio una figura emergiendo de las sombras. No era como las otras. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos que, aunque rojos, tenían algo hipnótico. Su sonrisa era fría, calculadora. ¿Quién eres?, logró preguntar entre sollozos. Alguien que ha estado esperando una presa como tú. Cuando él se acercó, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente luchaba por encontrar una salida, pero sabía que estaba atrapada. La criatura inclinó la cabeza, observándola como si fuera un rompecabezas interesante. Entonces, extendió una mano hacia ella. Clara gritó con todas sus fuerzas. Clara despertó sobresaltada, el eco de su propio grito resonando en sus oídos. La oscuridad a su alrededor era absoluta, densa como una manta que cubría cualquier posibilidad de escape. El suelo bajo ella era frío y húmedo, y el aire estaba cargado con el hedor a metal oxidado. Se llevó una mano a la frente, sintiendo un leve dolor en el cuero cabelludo donde algo afilado la había rozado. ¿Qué había pasado después de aquel momento en el bosque? Todo era un borrón, pero el miedo permanecía intacto. Intentó levantarse, pero sus brazos y piernas estaban atados con algo áspero y resistente, quizás cuerdas o incluso cadenas. Al moverse, un leve tintineo confirmó lo peor. Estaba prisionera. Una suave risa resonó en la penumbra, llenando el espacio con un eco que parecía provenir de todas direcciones. «Bienvenida, Clara», dijo una voz masculina, suave y seductora, pero con un filo de crueldad que hizo que su sangre se helara. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», gritó, intentando controlar el temblor en su voz. Una tenue luz se encendió, iluminando el rostro del hombre que había visto en el bosque. Sus ojos rojos seguían brillando, pero ahora parecían arder con una intensidad casi hipnótica. Su piel era tan pálida que reflejaba la luz como si fuera mármol. Su sonrisa reveló los colmillos otra vez, pero no los alargó, como si estuviera disfrutando del momento. «Mi nombre no es importante», respondió acercándose lentamente. Sus movimientos eran elegantes, casi felinos. «Pero te diré esto. Estás en el centro de algo mucho más grande de lo que puedes comprender». Clara luchó contra sus ataduras, pero el hombre se agachó frente a ella con calma, colocando una mano helada sobre su mejilla. Ella intentó apartarse, pero estaba demasiado débil. «No temas, no vine a matarte, aún no». Sus palabras eran como una daga. Clara sentía cómo su desesperación aumentaba con cada segundo. «¿Qué quieres de mí?», repitió, esta vez con un hilo de voz. El hombre se incorporó, observándola como si evaluara su resistencia. «Tu sangre, querida, pero no solo eso». Antes de que pudiera preguntar más, otra figura apareció en la penumbra, emergiendo de las sombras como si éstas fueran parte de ella. Clara reconoció a Laura de inmediato, pero su amiga no estaba como antes. Sus ojos, ahora tan rojos como los del hombre, brillaban con una ferocidad animal. Sus labios estaban manchados de un líquido oscuro, y sus manos temblaban como si luchara contra un impulso incontrolable. «¿Laura?», preguntó Clara sin poder creer lo que veía. Laura sonrió, pero su expresión era perturbadora, como una mezcla de placer y dolor. «Me resistí al principio, Clara. Lo intenté, pero...» Se llevó una mano al pecho como si pudiera sentir el latido de su corazón. Es imposible negarse. Clara sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué les habían hecho? Horas después, David caminaba por el bosque, tambaleándose.
Sus piernas estaban cubiertas de barro y había rastros de sangre seca en su camisa. El olor a muerte estaba impregnado en su ropa, pero apenas lo notaba. Lo único que importaba era encontrar a Clara. Había logrado escapar de las criaturas, pero no sin pagar un precio. Sergio no había tenido tanta suerte. David lo había visto ser arrastrado hacia las sombras, sus gritos cesando abruptamente. Se detuvo para recuperar el aliento apoyándose contra un árbol. El bosque parecía interminable y la luna llena apenas ofrecía suficiente luz para guiarlo. Sin embargo, había algo más. Un sonido lejano, como un murmullo, lo hizo alzar la cabeza. «Clara», murmuró con la esperanza de que fuera ella. El murmullo se convirtió en una risa, la misma que había escuchado antes. Era burlona, casi juguetona, pero llena de maldad. «Sabes que nunca podrás salvarla, ¿verdad?», dijo una voz que parecía susurrarle al oído, aunque no había nadie alrededor. David giró sobre sí mismo, tratando de encontrar el origen del sonido, pero lo único que vio fue la sombra de un hombre observándolo desde la distancia. Era alto, con un porte elegante, pero algo en su silueta era profundamente inquietante. El hombre alzó una mano, señalándolo, y luego desapareció en las sombras como si nunca hubiera estado ahí. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero apretó los puños y siguió adelante. No importaba lo que enfrentara, no dejaría que Clara sufriera sola. De vuelta en el sótano donde Clara estaba retenida, el hombre la observaba con curiosidad. «¿Sabes? Hay algo especial en ti», dijo, inclinándose para mirarla de cerca. «Algo que hace que valga la pena esperar». «Eres un monstruo», escupió ella, luchando por mantener la valentía. Él soltó una carcajada. «¿Un monstruo? Quizás. Pero soy un monstruo que entiende el valor de las cosas raras y puras». Clara no entendía a qué se refería, pero el miedo seguía creciendo en su pecho. Sabía que no podía confiar en nada de lo que dijera. De repente, las puertas del sótano se abrieron de golpe. David apareció jadeando, con un trozo de madera afilado en las manos. «Aléjate de ella». El hombre giró lentamente, su sonrisa nunca desapareciendo. «Ah, el héroe. Qué conmovedor». Sin embargo, antes de que David pudiera avanzar, Laura apareció detrás de él, sujetándolo con una fuerza sobrehumana. «David, no debiste venir», dijo ella con un tono casi dolido. Clara gritó, pero el hombre la calló con un solo gesto, dejando claro que todo esto era un juego para él. Y así termina la primera parte de esta danza. Laura sujetaba a David con una fuerza inhumana. Sus uñas, ahora alargadas y afiladas, se hundían en sus brazos mientras él intentaba liberarse. Había algo aterrador en su expresión, como si estuviera luchando contra dos naturalezas opuestas. La joven cariñosa que solía ser y la criatura hambrienta que había despertado dentro de ella. «Laura, por favor, no hagas esto», rogó David, esforzándose por mantener su voz firme. Ella vaciló un momento. Sus ojos rojos parecieron brillar con una mezcla de emociones contradictorias. Pero antes de que pudiera responder, el hombre, que ahora se encontraba junto a Clara, se adelantó con un tono burlón. «Oh, vamos, querida, sabes lo que eres ahora. Él no entendería». Laura apretó los dientes y soltó a David de golpe, haciéndolo caer al suelo. «Esto no es lo que quería», murmuró alejándose unos pasos mientras su mirada se posaba en sus manos temblorosas. David no perdió tiempo. Aprovechó la distracción de Laura para abalanzarse hacia Clara. Usando el trozo de madera afilada que había encontrado en el bosque, cortó las cuerdas que la mantenían prisionera. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, ayudándola a ponerse de pie. «Sí, pero tenemos que salir de aquí», susurró ella, sus ojos llenos de pánico. «Ah, jóvenes enamorados. Siempre tan predecibles», dijo el hombre bloqueando la única salida del sótano. Su tono era divertido, pero sus ojos brillaban con una amenaza letal. «Pero no puedo permitir que se vayan.
David avanzó, sosteniendo el improvisado estaca con ambas manos. «No dejaré que nos hagas daño». El hombre rió con fuerza, un sonido que reverberó en las paredes del sótano como si miles de voces se unieran a él. «¿Tú? ¿Con eso?», dijo, señalando la estaca con desprecio. «Qué adorable». Antes de que David pudiera reaccionar, el hombre desapareció en un parpadeo, reapareciendo justo a su lado. Con un movimiento rápido y casi imperceptible, lo lanzó contra la pared como si no pesara nada. David cayó al suelo, tosiendo y jadeando por el impacto. «¡David!», gritó Clara corriendo hacia él, pero el hombre la detuvo, sujetándola del brazo. «No tan rápido, querida, tú tienes un propósito aquí». Él, en cambio, miró a David con desdén. «Es prescindible». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la forma en que la miraba, como si ella fuera una pieza clave en un juego macabro que aún no comprendía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó intentando mantener la calma. El hombre sonrió. «Tu pureza, Clara, es rara, más de lo que imaginas. Una vez que tome tu sangre, mi poder será absoluto». David, a pesar del dolor, logró incorporarse lentamente. Su mirada se cruzó con la de Clara, y ambos entendieron lo mismo. No podían dejar que el hombre lograra su objetivo. «No, permitiré que toques a Clara», gruñó David, levantándose con esfuerzo. El hombre parecía divertido por su determinación. «Eres persistente, lo admito, pero tu valentía no significa nada aquí». En ese momento Laura intervino. Su rostro estaba marcado por la lucha interna que estaba experimentando. «¡Basta!», gritó, colocándose entre Clara y el hombre. «Ella no tiene nada que ver con esto». El hombre arqueó una ceja, claramente sorprendido. «¿Te atreves a desafiarme, Laura? Después de todo lo que he hecho por ti». Laura respiró hondo, sus ojos brillando con una mezcla de furia y tristeza. «No quería esto. No quiero ser un monstruo». El hombre la observó en silencio por un momento antes de soltar un suspiro teatral. «Siempre hay uno que se arrepiente». «Muy bien, si insistes pagarás las consecuencias». En un movimiento rápido, el hombre se abalanzó sobre Laura, pero esta vez ella estaba preparada. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo empujó hacia atrás, causando que tropezara ligeramente. «¡Corran!», gritó Laura volviéndose hacia Clara y David. Clara dudó un momento, pero David la tomó de la mano y la arrastró hacia las escaleras. Subieron corriendo, sus corazones latiendo con fuerza mientras el eco de los gritos y golpes resonaba detrás de ellos. Cuando llegaron a la superficie, se encontraron en medio del bosque nuevamente. La luna iluminaba el camino, pero el aire seguía siendo opresivo, cargado de la sensación de que algo los acechaba. «¿Dónde podemos ir?», preguntó Clara, tratando de recuperar el aliento. David miró a su alrededor, intentando orientarse. «Hay una cabaña abandonada no muy lejos de aquí. Si podemos llegar, tal vez podamos escondernos y pensar en un plan». Sin otra opción, comenzaron a correr, sus pasos resonando en la tierra húmeda. Pero no estaban solos. Sombras se movían entre los árboles y el sonido de ramas quebrándose les indicaba que los estaban siguiendo. Finalmente divisaron la cabaña. Era pequeña y estaba en ruinas, pero parecía lo suficientemente sólida como para ofrecerles refugio temporal. Entraron apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Crees que estaremos seguros aquí?», preguntó Clara, su voz temblando. David no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el lugar buscando algo que pudieran usar como arma o barricada. «Por ahora», dijo finalmente, aunque sabía que era una mentira. Un golpe fuerte en la puerta los hizo saltar. «No hay escape», dijo la voz del hombre desde el otro lado. «Pero les daré una última oportunidad. Entreguen a Clara y vivirán». David apretó los dientes, sosteniendo la estaca con más fuerza. «Nunca». El hombre rió, un sonido que hizo que el aire dentro de la cabaña pareciera más pesado. «Muy bien, entonces los tomaré a los dos».
El hombre destrozó la puerta de la cabaña con un solo golpe, sus ojos brillando con un rojo intenso, mientras una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. Su presencia llenó la pequeña cabaña con un aire denso, como si el espacio se comprimiera alrededor de Clara y David, dejándolos apenas respirar. «Les advertí», dijo con voz grave, avanzando lentamente hacia ellos. Pero como siempre, los humanos son tercos. David retrocedió, colocando a Clara detrás de él. Sostenía la estaca con ambas manos, aunque sabía que sus posibilidades eran casi inexistentes. «¡No te acerques!», gritó, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. El hombre rió burlonamente sin detenerse. «¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Matarme? No tienes ni idea de lo que estás enfrentando». Mientras hablaba, Laura apareció en la entrada destruida, cubierta de sangre. Sus ojos aún brillaban con un rojo intenso, pero su expresión era distinta. Había dolor y confusión en su rostro, como si cada paso hacia el interior de la cabaña le costara una batalla interna. «Detente, por favor», dijo en voz baja mirando al hombre. «No tienes que hacer esto». El hombre se detuvo y la miró con un gesto de frustración. «Oh, Laura, siempre tan débil. Pensé que habías aceptado lo que eres, pero veo que estaba equivocado». Ella dio un paso adelante, colocándose entre él y la pareja aterrorizada. «Ellos no tienen que morir por esto. Si quieres a alguien, tómame a mí». «Laura, no», gritó David intentando alcanzarla, pero Clara lo detuvo susurrando. «Espera, tal vez ella pueda detenerlo». El hombre rió con una carcajada fría y desagradable. «¿Crees que sacrificándote resolverás algo? Qué noble de tu parte, pero completamente inútil». En un movimiento que parecía casi instantáneo, se abalanzó sobre Laura, sujetándola por el cuello y levantándola del suelo. «Ya no eres humana, Laura. No hay redención para ti». Ella luchó por liberarse, pero su fuerza no era suficiente. Sin embargo, antes de que pudiera hacerle daño, David aprovechó la distracción y se lanzó contra él, clavándole la estaca en el costado. El hombre soltó un gruñido de dolor y soltó a Laura, tambaleándose ligeramente hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de David, llenos de furia y sorpresa. «Eso no fue inteligente, muchacho», dijo, arrancando la estaca de su cuerpo como si fuera un simple trozo de madera. David retrocedió, con el rostro pálido al ver que su ataque apenas había tenido efecto. «Clara, corre», gritó volviéndose hacia ella, pero Clara no se movió. En lugar de eso, tomó un trozo de vidrio roto del suelo y avanzó hacia el hombre. «Déjanos en paz», gritó intentando apuñalarlo. El hombre la detuvo con facilidad, sujetando su muñeca con fuerza suficiente para hacerla soltar el vidrio. Tanta valentía y tan inútil. Antes de que pudiera hacerle daño, Laura se lanzó sobre él desde atrás, sujetándolo con todas sus fuerzas. «Ahora, David, hazlo de nuevo». David, temblando, levantó la estaca que había recuperado y se preparó para atacar nuevamente. Esta vez, apuntó directamente al corazón, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. El hombre, atrapado entre los dos, comenzó a reír, aunque su risa sonaba más débil. «¿Creen que esto terminará conmigo? No tienen idea de lo que están liberando». Con un grito desesperado, David clavó la estaca en el corazón del hombre. Por un momento, todo pareció detenerse. El hombre dejó de reír y miró a David con una mezcla de incredulidad y furia. Luego, un grito gutural escapó de sus labios mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en una nube de cenizas negras. David cayó al suelo exhausto, mientras Laura lo miraba con una mezcla de alivio y tristeza. «Lo logramos», susurró Clara arrodillándose junto a él, pero Laura no compartía su alivio. Sus ojos aún estaban llenos de ese brillo rojo y sus colmillos eran visibles mientras hablaba. «Esto no ha terminado». La cabaña comenzó a temblar, como si algo más estuviera despertando. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, alargándose y retorciéndose. «No era solo él», dijo Laura con la voz rota. «Hay algo más, algo peor».
El suelo bajo ellos comenzó a agrietarse y un frío antinatural llenó el aire. «Tenemos que salir de aquí», gritó Clara, ayudando a David a ponerse de pie. Corrieron hacia la salida, pero antes de que pudieran cruzarla, una sombra gigante emergió del suelo, tomando la forma de una figura humanoide con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. «Ustedes no pueden escapar». La figura sombría se alzó ante ellos, su presencia tan opresiva que parecía absorber el aire de la habitación. Su voz resonó como un eco dentro de sus mentes, helando la sangre de David y Clara. Pensaron que matarlo era suficiente, pero él no era más que un sirviente. Las sombras se movían como serpientes alrededor de la criatura, rozando las paredes y el suelo, dejando rastros de oscuridad donde pasaban. Laura se quedó inmóvil, su mirada fija en la figura, como si estuviera conectada de alguna manera con ella. «Laura, vámonos», gritó David, tirando de su brazo, pero ella no se movió. «No puedo, esto es mi culpa», dijo con la voz rota. «Lo desperté al desobedecer las reglas». David y Clara intentaron correr hacia la salida, pero las sombras se extendieron rápidamente, formando una barrera impenetrable. Estaban atrapados. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el frío se hacía más intenso. Clara se abrazó a sí misma, temblando, mientras David intentaba encontrar algo, cualquier cosa que pudieran usar para defenderse. «Humanos frágiles, siempre huyendo de lo inevitable», dijo la figura extendiendo una mano hacia ellos. De repente Laura se interpuso, sus ojos brillando intensamente mientras gritaba: «Déjalos en paz, fui yo quien rompió el pacto, no ellos». La figura se detuvo y giró su mirada vacía hacia Laura. «Eres valiente, pequeña vampira, pero ingenua. Tu destino ya está sellado». Laura no retrocedió. En lugar de eso, se volvió hacia David y Clara. «Escuchen, hay una forma de detenerlo, pero no puedo hacerlo sola. Necesito que confíen en mí». David la miró con desconfianza, pero Clara lo tomó del brazo. «No tenemos otra opción», dijo en voz baja. «Es nuestra única esperanza». Laura asintió y les explicó rápidamente lo que debían hacer. Había un antiguo ritual para sellar a la criatura, pero requería un sacrificio. «¿Qué clase de sacrificio?», preguntó David con el rostro pálido. Laura evitó su mirada. «Alguien debe ofrecer su vida, completamente». El silencio que siguió fue sofocante. Clara y David intercambiaron miradas, el miedo y la desesperación reflejados en sus ojos. «Lo haré yo», dijo Laura finalmente. «Esto es mi culpa y es mi responsabilidad arreglarlo». «No puedes», gritó David. «No podemos perderte también». Pero Laura ya había tomado su decisión. Se acercó a la figura, que la observaba con una sonrisa burlona. «¿Crees que puedes detenerme con un simple ritual?», preguntó la criatura. «No entiendes el poder que represento». «Tal vez no», respondió Laura, «pero no voy a dejar que te quedes con ellos». Antes de que la criatura pudiera reaccionar, Laura comenzó a recitar las palabras del ritual, un cántico en un idioma antiguo que resonó en las paredes de la cabaña. Las sombras se agitaron violentamente, como si intentaran detenerla, pero una luz tenue comenzó a emanar de su cuerpo, alejándolas. «No», rugió la criatura avanzando hacia ella. David y Clara, siguiendo las instrucciones de Laura, comenzaron a repetir las palabras del cántico, uniendo sus voces a la suya. La luz se intensificó, envolviendo a la criatura en un resplandor cegador. «Esto no termina aquí», gritó la figura, antes de desintegrarse en un torbellino de sombras que desapareció en el aire. La cabaña se quedó en silencio. Las sombras habían desaparecido, pero Laura estaba arrodillada en el suelo, apenas consciente. David y Clara corrieron hacia ella, pero antes de que pudieran hablar, Laura levantó una mano débilmente. «Lo logré, pero no tengo mucho tiempo». David negó con la cabeza, lágrimas cayendo por su rostro. «Tiene que haber otra forma, podemos ayudarte». Pero Laura solo sonrió débilmente, sus colmillos visibles por un breve instante antes de que su cuerpo comenzara a desvanecerse en cenizas.
Gracias por confiar en mí. Y con esas palabras, desapareció, dejando a David y Clara solos en la cabaña. La calma volvió, pero el ambiente seguía cargado de una sensación inquietante, como si algo invisible aún los observara. ¿Esto se acabó?, preguntó Clara en un susurro. David la abrazó, sus manos temblando. No lo sé. Los días posteriores al enfrentamiento en la cabaña transcurrieron como un borrón para David y Clara. Habían regresado al pueblo, abandonando el bosque y jurando no volver jamás. A pesar de las heridas físicas y emocionales, intentaron reconstruir algo de normalidad, aunque el recuerdo de Laura y lo que enfrentaron en ese lugar nunca los dejó en paz. Clara permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, absorta en sus pensamientos. David notaba cómo sus ojos parecían perderse en el vacío, como si aún pudiera sentir las sombras acechándolos. Él también estaba marcado por la experiencia, pero trataba de ser fuerte por ambos. Una noche, unas semanas después, Clara sugirió que pasaran una velada tranquila juntos. Encendieron velas en la sala, compartieron una botella de vino y pusieron algo de música suave. La atmósfera parecía ligera por primera vez desde el incidente. Creo que necesitamos seguir adelante, dejarlo atrás, dijo Clara, acariciando la mano de David sobre la mesa. Él asintió, aunque una parte de él sabía que eso sería casi imposible. Lo intentaremos, respondió forzando una sonrisa. La tensión de las últimas semanas se disipó momentáneamente. La conversación fluyó y las risas comenzaron a llenar el espacio, aunque fueran frágiles. El vino y el ambiente relajado los acercaron más. David sintió que, por un instante, el horror que habían enfrentado era solo un mal sueño. Cuando Clara se levantó para apagar las velas, David la observó detenidamente. Algo en su forma de moverse era diferente, más segura, casi felina. Sintió un escalofrío, pero lo ignoró, culpando al cansancio. «Ven aquí», dijo ella con una sonrisa que parecía más intensa de lo habitual. David se acercó, tomándola de la mano mientras ella lo guiaba hacia el sofá. Clara lo atrajo hacia sí, sus labios encontrándose en un beso apasionado que rápidamente se volvió más intenso. David dejó que la calidez del momento lo envolviera, alejando sus dudas. Mientras sus manos recorrían el cuerpo de Clara, bajaron hacia sus piernas. Fue entonces cuando lo sintió. 2 pequeñas marcas en el muslo, ligeramente elevadas. David se quedó helado, retirando la mano con rapidez. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa. Clara lo miró, primero con confusión y luego con una sonrisa que lo hizo retroceder instintivamente. «¿Qué pasa, amor?», preguntó ella, su tono dulce pero con un matiz extraño, casi burlón. David señaló las marcas intentando mantener la calma. «¿Esas marcas qué son?». Clara inclinó la cabeza como si considerara su respuesta y luego comenzó a reír suavemente. «Oh, David, ¿realmente pensaste que esto había terminado?». Él retrocedió, su mente girando mientras un terror frío se apoderaba de él. Clara se levantó lentamente, su postura cambiando. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos adquirieron un brillo carmesí. «Laura no se sacrificó por nada, pero no pudo salvarnos a todos», dijo, mientras sus colmillos crecían lentamente, reluciendo a la luz tenue de las velas. «Ahora entiendo lo que soy y lo que debo hacer». David intentó correr, pero Clara fue más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, lo empujó contra la pared, su rostro transformado en algo que apenas reconocía. «Siempre te quise, David», susurró acercándose a su cuello. «Pero ahora te necesito de una forma distinta». Él gritó, luchando por liberarse, pero Clara lo inmovilizó con una fuerza antinatural. Sus colmillos se hundieron en su cuello y un dolor abrasador recorrió su cuerpo. Mientras su visión se oscurecía,
vio el rostro de Clara, una mezcla de placer y ferocidad, antes de que todo se desvaneciera. Cuando la casa quedó en silencio, Clara se enderezó, limpiándose la sangre de los labios. Miró el cuerpo inerte de David y dejó escapar un suspiro. «Gracias por todo, mi amor». La puerta principal se abrió de golpe y Clara salió al mundo exterior, sus ojos carmesí brillando en la oscuridad mientras la luna llena iluminaba su camino. «Ven»,